Reflexiones matinales, llave de David, les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Para que todos honren al Hijo de Dios. El texto a meditar lo encontramos en Juan 5, versos 22 y 23 que dicen: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Mesías había venido a Jerusalén a una de las fiestas, y pasando por la pileta de Betesda, curó a un hombre que había estado acostado allí por 38 años. Cristo le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. El hombre se fue gozoso, pero era día de reposo, séptimo día. Los judíos inmediatamente acusaron al hombre de transgredir el séptimo día. Más tarde, en el templo, el hombre, ignorante de la enemistad contra Cristo, le dijo a los fariseos quién le había curado. Como resultado, el Salvador fue llevado ante el Sanedrín para que respondiese la acusación de haber transgredido el día de reposo. En su defensa, Cristo les declaró que la obra de aliviar a los afligidos estaba en armonía con la ley del Shabbat. Cristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Además, aseveró tener derechos iguales a los de Dios su Padre mientras hacía una obra igualmente sagrada, que era del mismo carácter de aquella en la cual se ocupaba el Padre en el cielo. Pero esto enojó aún más a los fariseos. Pero evadieron los puntos que él presentaba acerca del séptimo día y trataron de excitar violencias contra él, porque aseveraba ser igual a Dios. El furor de los gobernantes se fue al extremo, pero Cristo rechazó el cargo de blasfemia diciendo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El problema no era la doctrina o creencia en que el Mesías era el divino Hijo de Dios. Era simplemente que los judíos no creyeron en la afirmación de Cristo que Él era aquella misma persona. Pero el Mesías declaró la verdad. Él era el Hijo de Dios. De repente, la acusación de haber transgredido el séptimo día, día de reposo, perdió su importancia. Ahora, una acusación mayor fue clamada por el concilio. Tú dices ser el Hijo de Dios. En su juzgamiento ante el Sanedrín, Cristo fue interrogado bajo juramento: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. El Salvador le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Es claro que el Sanedrín entendió que la declaración de Cristo de ser el Hijo de Dios significaba que Él era divino y era aquel que vino ante el anciano de días para recibir dominio, gloria y reino. Fue por clamar la verdad de su filiación divina que el Mesías fue acusado y hallado culpable. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Pilato le preguntó: ¿de dónde eres tú? Mas Cristo no le dio respuesta.
«Crucifícale», gritaban los sacerdotes, y lo entregaron para que fuese crucificado, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». Poco sabían estos hombres y estas mujeres que, si Cristo hubiera bajado de aquella cruz, no habría salvación. Gloria a Dios que el Salvador no dio oídos a aquellos insultos. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: «Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios». Nuestro amado Salvador, sufriendo y moribundo, oía cada palabra mientras los sacerdotes declaraban: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar». El Mesías, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Pero aunque fueron dichas en son de burla, estas palabras eran pura verdad e indujeron a los hombres a escudriñar las Escrituras como nunca lo habían hecho antes. Hombres sabios oyeron, escudriñaron, reflexionaron y oraron, y llegaron a la gran verdad que este Cristo verdaderamente era el Hijo de Dios, nacido del Padre Celestial, su unigénito Hijo amado. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.